Es en 1863 que empiezan a funcionar en las provincias los primeros intentos de creación de escuelas normales. Sarmiento, una vez que visita Estados Unidos, se contacta con un hombre que él había conocido, con quien se había cruzado en Europa y que leía como un adelantado en términos de, digamos, en los relatos de cómo estaba organizado el sistema educativo en Estados Unidos y su influencia allí, que es Horace Mann. Horace Mann fue un hombre que no solo tuvo influencia en Estados Unidos de manera categórica, sino que diríamos que sus ideas tuvieron una fuerza en la presencia en nuestro país. Horace Mann, casado con Mary Mann, se vuelve prontamente amigo de Sarmiento. Sarmiento, una vez que muere Horace Mann, que muere joven, empieza a sostener y a encarar una amistad con su esposa, con Mary, y es a través de los intercambios con ella que él consigue no solo buenas relaciones en Estados Unidos, sino que termina de modelar y darle forma a algunos de los rasgos de lo que él entendía era el mejor sistema educativo para la Argentina. Una de las ideas que surgen es la necesidad de contar con maestros que puedan formar a otros maestros, es decir, lo que nosotros vamos a conocer después como las escuelas normales o los profesorados. Allí entonces Sarmiento trae en el año 1870 se crea la primera escuela normal, digamos, donde todo comenzó, podríamos decir, que es la Escuela Normal de Paraná, creada en ese año y digamos, esa formación, que era la formación que luego va a tomar, digamos, se va a ir consolidando como la idea de formar al maestro normal nacional, porque estas eran escuelas normales nacionales y comenzarían una tarea para expedir títulos en ese sentido. El trabajo que tenían era formar a los futuros maestros para de alguna manera luchar contra ese maestro espontáneo, ¿no? Contra la idea de que solamente los curas podían formar y digamos, también luchar contra las ideas de maestros anarquistas o educadores, mejor dicho, influidos por las ideas anarquistas, los maestros extranjeros, etc. Había que imponer una lengua, había que poner una forma de relación con lo religioso, es decir, construir un Estado laico y ponerse en diálogo con un aparato productivo que iba a ir, digamos, de alguna manera ordenando ciertas demandas al sistema educativo. La importancia de la creación de la Escuela Normal de Paraná está en que ésta se convierte en un lugar de referencia para la expansión del normalismo en nuestro país y como el modelo sobre el cual se constituirán prácticamente todas las escuelas normales en nuestro país. Esto es un fenómeno que excede las particularidades, digamos, locales, pero de alguna manera hay que considerar que esta organización de este sistema educativo ordenado con escuelas normales a cargo en un inicio de aquellos maestros, en muchos casos traídos de Estados Unidos para formar a los maestros argentinos, no funcionó, no se dio de una manera homogénea, sino que se diversificó con las propias problemáticas locales, con la injerencia que después va a tener la sanción de la ley 1420, que es la ley que de alguna manera tiene fuerza porque era la que estaba, digamos, bajo la órbita del Consejo Nacional de Educación en su observación y cumplimiento, que es la ley para lo que por aquel entonces era la capital federal y los territorios nacionales,
una ley que de alguna manera recuperaba muchas de las ideas de Sarmiento, pero que no llegaba a tener el espíritu más norteamericano que sí tenía la ley de provincia de Buenos Aires, que hablaba de un cogobierno del sistema educativo en el que participaban las escuelas, los maestros y las comunidades, los padres, y esto se va a digamos, a reflejar en la creación de los consejos escolares, que son de alguna manera el lugar en el que hasta el presente las familias tienen presencia las comunidades y que hacen que el gobierno de la educación sea llevado adelante por las autoridades de la escuela, por ellos y por las autoridades, en el caso, por ejemplo, de Provincia de Buenos Aires, que tiene consejos escolares de la provincia. Esto, digamos que es una de las marcas que deja aquella primera ley del 1875, no se va a replicar de la misma manera en el resto de las provincias o territorios nacionales, porque, bueno, allí aparece la ley 1420 que no avala esto. Una de las fuertes discusiones en torno a la sanción de esta ley, que es de 1884, es, digamos, la herencia que dejó las discusiones del Congreso Pedagógico, primer gran Congreso Pedagógico del Río de la Plata, que se hizo en 1882, ¿sí? Ya 7 años antes se había sancionado la ley de la provincia, en el cual, digamos, algunos estudiosos del tema, como Lidia Rodríguez, dicen, bueno, hubo sujetos que ya quedaron por fuera de aquellos sujetos de derechos, y uno de ellos es justamente el sujeto de la primera infancia y el sujeto adulto. Así, ese adulto que no tenía educación dentro del sistema, ese adulto es un adulto que va a encontrar en la ley 1420 el lugar para que se confirme que va a quedar relegado en la historia de la educación hasta prácticamente hace muy pocos años. ¿Quiénes son? Los adultos y la primera infancia. Si uno lo traduce a cómo funciona el sistema educativo, son las escuelas de adultos, son los jardines de infantes. Es decir, si hay algo sobre lo que la obligatoriedad o la garantía del Estado de ofrecer educación todavía al día de hoy tiene una deuda pendiente, es justamente esos dos, digamos, podríamos decir las dos puntas de una suerte de trayectoria educativa, y que, digamos, si al presente tiene mayor inserción, es producto de luchas muy intensas que se han dado a lo largo de los distintos periodos de gobierno, que todos sabemos que en nuestro país han sufrido permanentes embates de disputa entre el Estado democrático y el Estado digamos, de gobiernos de facto o gobiernos totalitarios, en el sentido del gobierno de hecho que no permitió ideas divergentes. Entonces, la escuela normal era el lugar que iba a venir a garantizar una educación con determinados líneas que organizaban al sistema educativo bajo la órbita de lo que nosotros vamos a conocer como el normalismo. Una escuela que a partir de la ley 1420 va a decir que la educación en la Argentina es obligatoria, es decir, el Estado tiene que garantizarla en una franja etaria que iba entre los 6 y los 12 años, y que esa obligatoriedad implicaba la gratuidad, es decir, el Estado se volvía garante de esa educación sin desconocer al Estado que subvencionaba la escuela privada, ya, disculpen, desde los inicios. Bueno, entre 1880 y 1910 hay un fuerte debate, dice Adriana Puigros, actual viceministra de Educación de la Argentina, en términos de homogeneizar el currículum y lograr establecer qué grupo va a ser el que dice cuáles son las reglas del funcionamiento cotidiano en la escuela. El debate se da a través de la imposición de dispositivos de regulación. Específicamente, el mismo tiene lugar dentro de los mismos grupos normalistas.
¿Quiénes son o qué son los normalistas, ¿no? La pregunta un poco podría venir en ese sentido de la mano digamos, de preguntas que pueden ser como resultar como muy conocidas, ¿no? Las respuestas. Sin embargo, no lo son tanto, tienen sus bemoles. ¿Quiénes son los normalistas? Bueno, son los egresados de las escuelas normales, son los docentes que en una digamos, condición de vida en la que encontraban allí cómo llegar, cómo ir camino a un modo diferente de vida, un modo que les permitiría mejorar sus condiciones y que sobre todo iba a estar encarado por mujeres mayoritariamente, en su mayoría las primeras maestras normales compartían, digamos, la asistencia a estas escuelas con varones, pero con el pasar de los años rápidamente pasó a ser una actividad de las mujeres. Una de las razones es aquello que decía Sarmiento, que nada mejor que las mujeres que son buenas y baratas, ¿no? Porque de alguna manera resolvían la cuestión, pero además porque encarnaban este lugar que se le había dejado a la mujer de organizadoras y ordenadoras de una sociedad. ¿Cómo eran estos sujetos y los, digamos, los egresados de las escuelas normales, cómo eran pensados de alguna manera como sujetos homologables e intercambiables, porque el programa de las escuelas normales era el mismo para todas, entonces todos tenían las mismas posibilidades de decir, fui a este normal o fui al otro, todos sabemos las mismas cuestiones. El hábitus del normalista, es decir, aquello que nos constituye, aquellas disposiciones verdaderas, ¿no? Habitus, la categoría de Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, en el orden social, digamos, ellos vienen de un orden social de clase media y clase baja, en su mayoría son mujeres, son del ámbito urbano, tienen la opción de la docencia como una vía de escape al destino de su clase o género y al destino de su origen, y encuentran allí una posibilidad que va a darles no solo prestigio social a ellas, sino también a sus propias familias. Lo mejor que le pasa en la vida es haber elegido la opción docente. Esta gente, el normalismo es un ejemplo, el normalismo es el ejemplo de vida que ellos encarnan, ¿no? Es decir, el docente es en sí mismo, con toda su vida y las condiciones con las que lleva todos los días su vida adelante, el ejemplo de lo que tiene de bueno la educación. Es decir, ese prestigio que hasta hace muy poco tenía el docente viene acuñado de ese origen normalista, donde el normalista era una persona con una fuerte capacidad no solo de convicción a los otros, sino su propia vida era eso. Y son, digamos, personas que sienten pasión por la escuela, así que sienten que esto que los atravesó y fue bueno para sus propias vidas, también es bueno para las vidas de los otros. Hay una fascinación por lo escolar. Algo de esto nosotros hablábamos en los primeros encuentros. Recuerden, decir, nosotros nos hemos quedado acá. Hay algo de esto, de seguir, nos sigue atrapando el libro, nos sigue atrapando la tiza, nos sigue pareciendo un lugar infinitamente digamos, importante todo aquello que venga de los saberes, de los libros, de las investigaciones, ¿no? La mayor consagración de aquellos primeros normalistas era escribir un libro de lectura sobre todo, ¿no? La cultura oral, una cultura oral prolija, adecuada, era en la matriz sarmientina digamos, la oposición a esa barbarie y a esa cultura bárbara que Sarmiento va a denunciar en el libro Facundo, donde narra la historia de Facundo Quiroga, ¿no? Los normalistas se consideran todos herederos de Sarmiento, pero no todos heredan lo mismo. Se instala el debate por ver quién heredó bien, quién es y entonces allí van a aparecer distintas formas, distintos rasgos con los que los caracteriza Adriana Pugliese en los normalistas, y pensemos en esto, el lugar que van a jugar las mujeres, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esas mujeres que
son la maestra, ¿no? Esa maestra normal, esa maestra, digamos, fácilmente recortada en una figura, no solo de una mujer con un determinado físico, sino una mujer con un determinado hábitos de vida, con unas determinadas costumbres, que además encarna lo que va a ser para todos los docentes igual una idea de la docencia como apostolado, es decir, uno deja todo en la vida por los niños, una suerte de trabajo por vocación, entonces no importa el salario que se tenga, y una suerte de cuidado de aquello que vamos a hacer, porque nosotros estamos transmitiendo un ser nacional y unos saberes que son los de la escuela de la patria.